El error español de Napoleón explicado. Cuando se habla de la caída de Napoleón, casi todo el mundo piensa en Rusia. El invierno, la nieve, el desastre final. Pero la verdad es otra. Antes de Rusia hubo España, y España fue el principio del fin. Napoleón no lo vio venir, y ese fue su error más grave. 1. España no era un enemigo, en teoría. En 1808, España no era una potencia hostil. Era un aliado debilitado, con un rey impopular, una corte corrupta y un país agotado. Para Napoleón, España parecía fácil, demasiado fácil. Su plan era simple: controlar la península ibérica para bloquear a Inglaterra, colocar a su hermano José Bonaparte en el trono y asegurar el sur de Europa. Desde París, la operación parecía casi administrativa. Un cambio de rey, un despliegue militar rápido, un país sometido. Napoleón cometió su primer error aquí: confundir debilidad política con sumisión popular. 2. El pueblo español no jugaba con reglas imperiales. Napoleón estaba acostumbrado a guerras entre estados, ejércitos contra ejércitos, batallas decisivas. España no funcionaba así. Cuando los franceses entraron en Madrid, no se enfrentaron a una nación organizada, sino a un pueblo herido en su orgullo. El levantamiento del 2 de mayo de 1808 fue una sorpresa total. Hombres, mujeres, campesinos, artesanos. Nadie esperaba una resistencia tan visceral. No era una guerra clásica, era una explosión. Napoleón había subestimado algo fundamental: la identidad, la religión y el honor. En España, la guerra se volvió personal. 3. El nacimiento de la guerrilla moderna. Aquí ocurre algo histórico. España inventa, sin saberlo, la guerra de guerrillas moderna. Pequeños grupos, ataques constantes, emboscadas, sabotajes, sin líneas claras, sin grandes batallas decisivas. Los soldados franceses nunca sabían cuándo ni desde dónde serían atacados. Napoleón dominaba el campo de batalla tradicional, pero no sabía luchar contra un enemigo invisible. Cada camino era una trampa, cada pueblo una amenaza. España se convirtió en una herida abierta que no dejaba de sangrar. 4. Un agujero negro para el ejército francés. Napoleón empezó enviando tropas, y nunca dejó de enviarlas. 300.000 soldados franceses acabaron atrapados en la península. Veteranos, recursos, tiempo, todo se perdía allí. Mientras Napoleón luchaba en Austria, Prusia o Rusia, España absorbía hombres como un pozo sin fondo. Los soldados se desgastaban, la moral caía, la brutalidad aumentaba, y cuanto más dura era la ocupación, más feroz se volvía la resistencia. Un círculo vicioso perfecto. 5. Inglaterra entra en escena. Aquí llega el segundo gran error. Napoleón abrió la puerta a su enemigo eterno, Inglaterra. Los británicos, liderados por Wellington, encontraron en España el terreno ideal. Apoyo local, guerra irregular, un enemigo francés agotado. España se convirtió en el único lugar de Europa donde el ejército francés era derrotado una y otra vez en tierra firme. Eso rompió el mito. Napoleón ya no era invencible. Y Europa lo estaba observando. 6. El golpe psicológico. La guerra en España no solo fue militar, fue psicológica. Por primera vez, el imperio parecía desbordado. Las noticias viajaban, las derrotas también. Los reyes enemigos entendieron algo clave. Si Napoleón podía sangrar en España, podía sangrar en cualquier parte. La confianza que sostenía su imperio empezó a resquebrajarse. 7. El error estratégico final. Napoleón pensó que podía controlarlo todo: España, Alemania, Italia, Europa. Pero un imperio no se cae de golpe, se agota. España fue ese desgaste constante, silencioso, letal. Cuando Napoleón decidió invadir Rusia en 1812, su ejército ya estaba debilitado. Menos hombres, menos experiencia, menos margen de error. Rusia no fue el inicio, fue el golpe final. España había preparado el terreno. 8. La gran lección histórica. El error español de Napoleón nos deja una lección brutal. No se puede gobernar un continente ignorando a los pueblos. Napoleón era un genio militar, un visionario del Estado moderno, pero creyó que la fuerza bastaba, que el cálculo vencía a la identidad, y España demostró lo contrario. No con grandes ejércitos, sino con resistencia, orgullo y paciencia. Conclusión.
Napoleón no perdió en un día, perdió poco a poco. Y España fue el lugar donde su imperio empezó a morir sin que él lo entendiera. Por eso, cuando hablamos de su caída, la verdadera pregunta no es Rusia, es esta. ¿Qué habría pasado si Napoleón nunca hubiera entrado en España? Porque a veces, el error que parece secundario es el que lo cambia todo.